Señores, a estas alturas ya conocemos cómo es Pedro Sánchez, cuál es su carácter, sus manías, sus obsesiones, sus constantes mentiras, sus cambios de opinión. Le conocemos perfectamente en lo malo y en lo peor, porque bueno, hay muy poco o nada. ¿Recuerdan aquellos 5 días de reflexión que se dio Sánchez cuando empezaron las investigaciones contra Begoña Gómez? Dijo que estaba valorando si merecía la pena seguir o no. Dijo en una carta que seguía profundamente enamorado, tocó la fibra sensible de sus votantes, se erigió como una víctima acosada. Luego apareció tras los 5 días y dijo lo que esperábamos, esto. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Hoy podemos contarles qué hizo durante esos 5 días. No fue reflexionar, no fue pensar en tirar la toalla, no. Preparó las cloacas del PSOE supuestamente para acabar con nosotros, con prensa, con jueces, con fiscales o con guardias civiles críticos con él y con su entorno. El que ha descubierto esta información me parece primordial es Miguel Ángel Pérez, el amigo. Medidas cautelares en YouTube y Libertad Digital. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar contigo, Albert, como siempre. O sea, profundamente enamorado de sí mismo, ¿no? Profundamente cloaquero, Albert, profundamente cloaquero, porque al final la información que estamos desvelando era ya una sospecha que había en el ambiente, y es que Pedro Sánchez utilizó esos 5 días de supuesta reflexión en abril de 2024 no para reflexionar sobre su amor hacia Begoña Gómez y sobre seguir o no al frente de la presidencia del gobierno, sino que utilizó, al ver esos 5 días de reflexión, para organizar, para ordenar la creación de las famosas cloacas del PSOE, las famosas cloacas que, como ya hemos contado en muchas ocasiones, lideradas en primer lugar por el que fuera su mano derecha en el Partido Socialista y secretario de organización, Santos Cerdán, y la cual estaba, pues digamos, en segunda fila, capitaneadas por la fontanera del PSOE, Leire Díez, y con una serie de colaboradores, entre ellos el empresario Javier Pérez Dolcet. Esto, como digo, era una sospecha que había en el ambiente, pero la información que desvelamos es que esta ya se ha convertido en la tesis principal de investigación en el juzgado de instrucción número 9 de Arturo Zamarriego, que es precisamente el que está investigando esta trama de las cloacas del Partido Socialista. Tú hablas concretamente de que él esos 5 días dice hay que callar esto de mi mujer. A por guardias civiles, a por fiscales, a por jueces que lo estén investigando, a por periodistas que lo divulguen, y pone al mando, según tu información, a Santos Cerdán, y en el comité de cloaca, por llamarle así, está Antonio Hernando, adjunto a la presidencia, Ion Antolín, jefe de prensa del PSOE, y Juanfran Serrano, el número 2 de Cerdán. Es decir, la gente en la que podía tener mayor confianza, ¿no? Sí, efectivamente, Albert. Hay que decir que él anuncia pues ese periodo de reflexión el 24 de abril de 2024 y el día 25 de abril, es decir, solamente 24 horas después, tiene lugar esa famosa reunión en la planta noble de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz, y en la cual, pues como tú bien has relatado, están Santos Cerdán, está Antonio Hernando, está Ion Antolín, está la mano derecha de Santos Cerdán, Juanfran Serrano. Es decir, ya el día después de la supuesta reflexión, ya el Partido Socialista, después de recibir la encomienda de Pedro Sánchez, se pone a montar las famosas cloacas del PSOE. Y estas cloacas, exactamente como tú decías, el objetivo principal, digamos, era salvar a Begoña Gómez, salvar a la esposa de Pedro Sánchez, atacando a periodistas,
a jueces, a fiscales y a Guardia Civil, a la UCO. Obviamente se intenta pues, poner en marcha una serie de acciones a través de estas ramificaciones de la cloaca consistentes en desacreditar el trabajo de todas estas personas con el único objetivo de blindar a su esposa Begoña Gómez y también, por supuesto, como desvelábamos en Medidas Cautelares y Libertad Digital, pues hace unos cuantos meses, también salvar a su hermano David Sánchez, que estaba ya siendo pues, investigado, ¿no? Por la juez de Badajoz, Beatriz Viedma, ¿no? Que se convirtió precisamente en otro de los objetivos principales de estas cloacas del Partido Socialista. Con lo cual esto quiere decir, Albert, que fue una farsa más, y ya son incontables las de Pedro Sánchez, que nos vendió pues un periodo de reflexión en el cual él estaba muy afectado y sin embargo ya esto da medida de que ya en el primer día de reflexión lo que hizo fue montar este grupo clandestino con el objetivo de salvar a su familia, salvar a su partido y atacar a jueces, fiscales y guardias civiles. Fíjense, después aparece, creo que fue en el plural, ¿verdad?, que el juez Peinado tenía 2 DNIs. Después aparece en otro medio sanchista que un coronel, no, creo que era Balas, dijo que era mentira, que querían ponerle una bomba lapa al coche de Sánchez. Después aparece toda la basura que hemos tenido que aguantar hasta el día de hoy. Leire Díez era la mano de obra junto a Pérez Dolcet, y a Leire Díez no le pagó el PSOE. Hay la sospecha, y parece ya más que sospecha, de que llamaron a Gaspar Zarrías para que le pagara a él a través de la consultora, ¿no? Sí, efectivamente, por eso Albert precisamente declaró en esos términos Gaspar Zarrías el pasado jueves, porque fue, pues, se le tomó declaración como testigo precisamente para que aclarase pues esos supuestos pagos que sirvieron de alguna forma para intentar financiar la cloaca del Partido Socialista, ¿no? Obviamente lo que estamos viendo aquí es una gravedad tremenda, pues como un aparato que está además en el gobierno, liderado por el mismísimo presidente del gobierno, pues pone en funcionamiento toda una maquinaria de fango, que tanto él habla de fango, pues el auténtico fango es el que él pone encima de la mesa para que los jueces no hagan su labor, para que los fiscales no hagan su labor. Hay que decir que ya hubo una reunión, la famosa reunión del fiscal Ignacio Stampa, que se reunió con Leire Díez y con Javier Pérez Dolcet, y ahí ya confesaban, creo que en esa conversación, tanto Dolcet como Leire Díez, que efectivamente había un mandato de Pedro Sánchez justo el día después de que se conociera la imputación de Begoña Gómez, ¿no? Con lo cual, este indicio que ya se puso encima de la mesa con ese audio y con esa declaración del fiscal Ignacio Stampa sobre esa reunión con Pérez Dolcet y con Leire Díez se corrobora. Al final hablamos de las cloacas del PSOE, pero en realidad tenemos que hablar de las cloacas de Pedro Sánchez, porque él es el ideólogo, él es el que da la orden, y todo con el objetivo de salvar a su esposa. Igual, al ver que estos días hemos publicado, ¿no? Pues esos mensajes machistas que ha mandado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, presionándola, acosándola para que desde el CGPJ se quite de en medio a el juez Peinado. Todo está relacionado con lo mismo y todo gira en torno a Pedro Sánchez. ¿Qué te han dicho que consideran que es machista? ¿Sabes alguna palabra en concreto? Que además Bolaños llamaba por teléfono, pero escribía también, ¿no? Ambas cosas. Efectivamente, hay tanto cartas, Albert, como mensajes de WhatsApp, y lo que dicen es que de esos mensajes, las fuentes con las que he hablado yo, que han tenido acceso a esos mensajes, se vislumbra como esa superioridad de macho alfa que intenta proyectar Bolaños sobre Isabel Perelló como si fuera su sirvienta, como si fuera su subordinada que tiene que acatar órdenes, ¿no? Entonces esto no deja de ser pues muy ilustrativo de lo que es este gobierno, que siempre se hace llamar el gobierno más progresista y feminista de la historia, y luego en realidad es todo lo contrario. Vemos a un Bolaños que se sitúa como macho alfa y que intenta dar órdenes nada más y nada menos que a la máxima representante del Poder Judicial, que es Isabel Perelló, que es la presidenta del CGPJ y del Supremo. Nos hablan de mensajes de un maleducado,
de un grosero, de una prepotencia y, como digo, de un machismo completamente intolerable por parte del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Hay una frase, no me digas ni que sí ni que no, pero no me toques los cojones, es una frase muy machista y que parece que forma parte de ese grupo de frases. Es todo tan escandaloso, es todo tan brutal, y además, después de abrirse el informe de la UCO sobre Francina Armengol, queda claro que Sánchez siempre estuvo al mando de todo, de la trama de las mascarillas, de las cloacas de Leire Díez, de lo que fuese. Sánchez estaba al mando. ¿Cuánto tardamos en imputarle y en sentarle en un banquillo? Aunque ya sé que está lo del suplicatorio del Congreso que me quita el sueño, pero ¿cuánto crees tú que se tardará, Miguel Ángel? Pues la verdad es que está siendo complicado llegar hasta Pedro Sánchez porque hay muchos cortafuegos por el camino. Es verdad que si Ábalos, por ejemplo, hubiera dado el paso de cantar como ha hecho Aldama, yo creo que esto hubiera facilitado mucho las cosas. Aún así, yo no pierdo la esperanza por la vía Aldama. Aldama todavía sabe muchísimas cosas, no hay que olvidar lo del sobre con los cupos de petróleo de PDVSA que se está investigando ya en secreto por parte de la UCO, a ver hasta dónde nos llega, que pueda afectar tanto a Sánchez como a Zapatero. Tampoco nos podemos olvidar del caso Plus Ultra, que puede haber novedades no a mucho tardar. Y me citabas también, al ver el tema de Armengol. Yo que estoy siguiendo el juicio en el Supremo de la trama Koldo, te diré que hay funcionarios y trabajadores del Ministerio de Transportes o de Adif que están imputados en la Audiencia Nacional por haber hecho la 10ª parte de lo que ha hecho Francina Armengol o el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en esa tramitación con la empresa de la trama Koldo. Aquí lo que no se entiende es que todos esos funcionarios hayan ido para adelante, que estén imputados y, sin embargo, Armengol, por ser la presidenta del Congreso, y Torres, por ser ministro, hasta el momento no hayan sido imputados. Ya está bien, sí señor. Te sigo en medidas cautelares. Abrazo fuerte, Miguel Ángel. Gracias. Un abrazo fuerte, Albert. Hasta pronto.